amigos de Orden del Día en Monitor Telecable. El Congreso de la República ha terminado ya el debate sobre el Código Electoral, la Ley Orgánica de Elecciones, a la que va a llamarse Código Electoral. Pero es una ley orgánica típica porque es una ley de desarrollo constitucional. Por consiguiente, exige la aprobación por siquiera la mitad más uno de los votos del Congreso. Si somos 120 representantes, necesita 61 votos. En la ley electoral, la verdad que no es demasiado lo que discuten los partidos. En el Perú seguimos un proceso de perfeccionamiento electoral que, diría yo, arranca en 1931, cuando se introduce el voto secreto. Antes del 31 las elecciones tenían poco de tales. En 1956, bajo el general Odría, se da voto a la mujer. Antes, en 1946, para unas elecciones complementarias, el doctor Bustamante Rivero introdujo el escrutinio sobre la mesa de sufragio, que fue y es la máxima garantía, me parece, de la pureza de las elecciones. Porque si los votos se cuentan encima de la mesa, apenas terminada la votación, en presencia de los personeros, de los observadores, de los periodistas, pensar en un fraude, pensar en una alteración del voto, la verdad que es bien difícil. Se dio otro gran paso adelante el año 63, 62, 63, con la ley 14250, que consagra el principio de la representación proporcional de las minorías mediante el sistema de cifras repartidoras. Antes solamente estaban representadas la mayoría y la segunda minoría mediante el sistema libre incompleto, de lista incompleta. Pero desde el año 63 la representación es proporcional de mayorías y minorías. Y así tenemos un Congreso como el de ahora, en que está representado todo el panorama electoral del Perú, desde la extrema izquierda, diría yo, que hasta la extrema derecha. Justamente por eso yo fui de opinión que mantuviésemos el distrito electoral único, y por ello pienso que se ha inclinado finalmente la mayoría. Otro tema que se ha discutido mucho es el porcentaje que se necesita para inscribir a un partido. 2% parecía muy bajo, 2,5%, entonces se acusaba a la mayoría de querer dividir a sus adversarios. Entonces se ha hablado del 5%, y el 5% parece muy alto, y se acusa a la mayoría de no querer permitir nuevos partidos. Creo que hay una especie de fórmula intermedia, no del todo intermedia, para que sea el 4%, que a mí, la verdad, que me parece muy alto. Fuera de eso, otro de los temas que se ha discutido mucho es el de hasta cuándo pueden difundirse las encuestas. Desde fines del segundo gobierno de la UNDE, para la elección de Alan García, se prohibió la difusión de encuestas 15 días antes de las elecciones. Ahora el proyecto de Marta García contemplaba un límite de 3 días. Sobre esto había muchas opiniones, 5 días, 8 días, 15 días, y desgraciadamente creo que la mayoría se va a inclinar por los 15 días, lo cual a mí me parece un plazo muy largo que viola, como procuraré demostrar en cualquier momento, viola el derecho de informarse que tiene el pueblo peruano y viola el principio de igualdad ante la ley. Vamos enseguida, mis amigos, a conversar probablemente de este y otros temas de actualidad con nuestro invitado de hoy, previos unos mensajes. Nuestro invitado de hoy es don Fernando Tuesta Soldevilla, quien es profesor de
temas de derecho político en la Universidad de Lima y quien también conoce perfectamente este tema de las encuestas. Acaba de publicar un ensayo cuyo nombre completo es No sabe, no opina, encuestas políticas y medios. Es un ensayo auspiciado por la Fundación Alemana Konrad Adenauer y por el Fondo de Desarrollo Editorial de la propia Universidad de Lima. Yo, si lo tiene bien los invitados, quería justamente preguntarle su posición frente a la difusión de encuestas antes de las elecciones. Bueno, buenas tardes, doctor Chirinos. Sobre este punto hay efectivamente una controversia que no se va a acabar, pero mi punto de vista es el siguiente. La investigación que tiene ahora el formato de libro, en realidad da cuenta del tratamiento que hacen los medios de los sondeos de opinión. Para mí el problema no es tanto los sondeos de opinión, como suele criticarse, sino el tratamiento periodístico que se hace sobre los sondeos de opinión. Y el tratamiento, digamos, más frecuente que se hace de los sondeos de opinión es un tratamiento de instrumentalización política de los resultados de los sondeos. De esta manera, ese es un punto. El segundo punto es que en nuestro país efectivamente cualquiera puede hacer encuestas, sondeos de opinión. Eso está muy bien. El problema es que no hay ningún tipo de tratamiento especial sobre estas compañías. Esto quiere decir que a los medios les llega cualquier cuadro estadístico con un membrete y una sigla, no hay forma de comprobar porque no hay nadie que lo exija, y he comprobado en el libro que hubieron por lo menos 2 empresas que posteriormente nadie sabía de su existencia. ¿Con esto qué quiero decir? Los sondeos se han convertido en sujetos políticos muy destacados en las competencias electorales. La publicación de ellos evidentemente incide en la construcción del voto del ciudadano. Con un tratamiento de estas características es dificultoso aplicar... Usted me perdonará alguna objeción, ¿no? Fíjese, no se trata de que un periódico publique tampoco cualquier papel que le llega, ¿no? Que le dice el candidato favorito es fulano y tal, y tal, y tal. Porque al paso de los años hay encuestas que se han acreditado. Así es. Así como hay encuestas que hay agencias que se han desacreditado. Por ejemplo, una organización como Apoyo se ha acreditado, es una organización acreditada. La gente le tiene fe. Hay otras, pero quizás Apoyo es el nombre que se me viene. Ahí tomo esas 5 que yo considero acreditadas. Apoyo, CPI, Datum, Imacen, Analistas y Consultores. Exacto. Pero hay otras que no pero están acreditadas. Esas otras no tienen el peso. No, la gente no se pregunta cuando sale una carátula y dice el presidente Fujimori aumentó 10 puntos, ni el ingeniero Fujimori bajó 10 puntos. ¿Quién la realizó? ¿Cómo se realizó? La gente no se pregunta, ve la carátula. Pero ahí viene el otro punto. Cuando hablamos de acreditación, en países como Francia, España, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, por anotar algunos, existen instancias independientes y ligadas a entes electorales en donde las empresas y instituciones de sondeo de opinión se inscriben y además les proporcionan una serie de datos en relación al trabajo que ellas realizan, porque en principio el sondeo de opinión también es un bien público. Esta es una defensa, evidentemente, para esas compañías de calidad y permite, lógicamente, que el tratamiento de ellas se haga lo mejor posible. Por ejemplo, están tan subordinadas las empresas encuestadoras en relación a los medios que yo no he encontrado hasta ahora, lleva mucho tiempo, no solamente de estudios sobre ellas, sino de lo que yo he revisado, el tratamiento que se hace. En ningún momento ha habido una carta de rectificación, por ejemplo, una compañía encuestadora a un medio televisivo o a un medio periodístico. Estoy hablando de tergiversación de cifras.
no de opiniones, evidentemente, sino de cifras. Eso es grave. Es muy grave. Eso es grave. Muy grave. Pero ¿usted conoce, por ejemplo, alguna carta de rectificación? Evidentemente... Pero no conozco la tergiversación tampoco. ¿Usted cree tergiversación, más que tergiversación, manipulación? En nuestro país es muy claro que los resultados de los sondeos aparecen como instrumentalización política. Uno revisa, por ejemplo, periódicos como en España El País, y las encuestas de opinión están en una página interior, no son la vedette de la comunicación política. Titular. Acá hacen según titular. Según la conveniencia del medio de expresión, ¿no? Así es. Entonces, eso es, imagínese esto en un proceso electoral. Entonces, para mí eso es un primer problema. Lo segundo, usted ha hablado que recorta la libertad de expresión. Eso se ha visto también en Francia, que fue el primer país que norma desde el año 77. No lo es. Lo que se trata es que en la campaña electoral, que es un periodo muy preciso, existen algunas normas restrictivas, como por ejemplo, en algún momento no se permite reunirse, no se permite... Hay una etapa de silencio electoral, es ¿no? una etapa de silencio, pero de los sujetos que compiten abiertamente. Así es. Pero estos no son los sujetos que compiten abiertamente. Son instituciones que aparecen por encima del proceso electoral y que lógicamente despiertan la credibilidad en un primer momento, porque justamente hay una mitificación del número y de la estadística. Doctor, sin ánimo de evitar lo que usted dice, ¿no? Quizá trasladando. Vamos a ver enseguida qué garantías se pueden tomar o se deben tomar. Pero mientras tanto, la libertad de expresión supone el deber que tienen los medios, los grandes medios de comunicación social, de informar. Y el derecho que tiene el público de ser informado es doble. ¿Cómo queda ese derecho cuando 15 días antes se oscurece el panorama? Y 15 días antes no se sabe nada. No se sabe. Usted dice que la gente no se fija. Yo creo que alguna gente se fija en Apoyo, en más, en esas agencias de encuestas acreditadas. Se ha hecho el ensayo en el Perú, en las últimas elecciones, de inventar las agencias de encuestas que anunciaban unos resultados, riéndose hasta el límite que se llamaba la ley, unos resultados que no aparecieron en las urnas. Entonces, esas agencias fueron flor de un día. Claro, pero de esas van a seguir apareciendo si es que no se norma adecuadamente el trabajo de las empresas encuestadoras, para bien incluso de ellas. Por otro lado... Le quería hacer una observación más para que usted termine. Me parece que se atenta contra el principio de igualdad ante la ley por lo siguiente. Yo puedo suscribirme a Apoyo y recibir los resultados hasta la víspera de las elecciones. Pero el ciudadano común y corriente no puede, no va a incurrir en ese gasto, ¿no? Y cuando digo yo, todos los medios de comunicación social tienen las encuestas y todos los que trabajamos las tenemos. Y hay una cantidad de gente que tiene las encuestas, una cantidad de gente que sabía el año 90 que Fujimori había subido fantásticamente en los últimos días. ¿Cómo se puede hacer para evitar esa flagrante desigualdad ante la ley? Bueno, lo primero es lo siguiente, ¿no? Que pese a que son muchas las personas, en proporción significan muy poco. En porcentajes es muy reducido. Lo segundo, si ese fuera el caso, evidentemente los medios de comunicación tendrían que entregar al público todo el conjunto de información que muchas veces se sustrae de publicar. ¿O no es cierto que en muchos casos los medios televisivos y periodísticos en general dejan en un lado, en el escritorio, por determinaciones, sea políticas, de intereses, lo que fuera, un conjunto de noticias e información que por conveniencia u otras razones no las emiten? Digamos, también tendríamos el derecho de estar informados, y sin embargo no de una serie de puntos. Vamos a hablar de eso más profundamente en segunda ronda, pero son los mensajes.
Estamos hablando con don Alfredo Tuesta, Fernando, perdón. Don Fernando Tuesta Soldevilla, acerca del tema que es el de su último libro, No sabe, no opina, encuestas políticas y medios. O sea, la relación entre la encuesta y los medios. ¿En qué está usted pensando ahí? ¿En qué garantías está usted pensando para defender a las propias agencias, para saber orientar los medios y en todo caso para defender el derecho del público a que las encuestas sean serias, ¿no? Así es, ese es el punto justamente de interés en el texto. En realidad acá no existe lo que en Estados Unidos se llama periodismo de precisión, que es una especie de disciplina dentro del periodismo cuya formación principal está en el conocimiento de los métodos cuantitativos, en este caso incluso también de las encuestas. Entonces, el problema es que al no existir eso, el periodista en general consume encuestas sin preguntarse, sin filtrar la calidad de ellas. Hay muy pocos periodistas, yo en realidad no conozco a alguien que conozca, digamos, a fondo la metodología del trabajo de encuesta. Entonces, ¿qué se debe pedir? ¿Qué debe pedir el medio a una compañía encuestadora? Uno, en primer lugar, preguntarse sobre el tamaño de la muestra. En primer lugar, decir que eso, casi todas... Sí. En Estados Unidos siempre lo dicen, ¿no? Claro, pero... Es una muestra de 500 personas telefónicas. Así es. Hay que precisar, en primer lugar, el tamaño de la muestra. Ese es sumamente importante. Por ejemplo, habría que decir que en el Perú cerca del 95% de todas las encuestas se da sobre el caso de Lima Metropolitana. Lima. En algunos casos, algunas compañías dicen solamente Lima, otros Lima y Callao, la cosa ya es distinta, no es lo mismo Lima que Lima y Callao. Otros dicen Lima Metropolitana que se extiende a otros distritos. El público podrá preguntarse, pero estos son exquisiteces. No lo es, porque una muestra en cada uno de estos universos da evidentemente resultados distintos. En segundo lugar, la fecha exacta del trabajo de campo. Y ahí podemos ver si es en un día, en 2 días, la separación de esos días, porque el humor político cambia cotidianamente. Hemos hablado que las encuestas es una foto de la realidad. En tercer lugar, el método de cómo sacaron ellos la muestra es fundamental. En cuarto lugar, el medio debe recibir el cuestionario tal cual fue entregado a quienes realizan el trabajo de campo, porque la forma como se desarrollan las preguntas, la jerarquía de las preguntas induce evidentemente. Muchas veces se dice que la respuesta de alguna manera ya está dada por la forma como se pregunta. En cuarto lugar, ver cómo ha sido el desagregado en términos de sexo, de edad. Y lógicamente el periodista debe hacer preguntas mucho más incisivas sobre esos tópicos a quienes son evidentemente los directores de las compañías encuestadoras y también lógicamente para los analistas. Esto permite además que el periodista se entrene en mirar las encuestas más allá de este cuadro que al público le puede parecer, sumamente complejo, porque hay números, porque hay porcentajes, porque hay estadística, y como todos sabemos, generalmente el porcentaje de personas que entienden sobre eso es minúsculo. Y entonces hay una mitificación del número, mitificación del cuadro, se hace ver al cuadro a resultado de una encuesta no como un margen, sino como un punto. Se dice, por ejemplo, se suele decir esto, usted habrá escuchado, el ingeniero Fujimori tiene 38% de aprobación de su gestión presidencial. No, en realidad no tiene 38%, si tiene más menos 3%, estamos hablando entonces que su aprobación, digamos en este caso, está en el rango entre 41% y 35%. Allí se mueve. Por margen de error, Justamente por margen de error, porque lo que hay que decir siempre al público es que las encuestas lo que hacen es preguntar a un número muy pequeño de personas, digamos en Lima Metropolitana 500, cuyos resultados deben proyectarse como si fuera un ecran al conjunto del universo, digamos 3,5 millones, pero al proyectarse crea una especie de
pequeños umbrales, que es donde se mueven los márgenes de error aceptados por las compañías encuestadoras y aceptados por la estadística inferencial. Entonces, hay una serie de preguntas que uno puede hacer, evidentemente, a las compañías encuestadoras, y por otro lado también, que el periodista, el medio, transcriba en forma, digamos, lo más fiel posible las respuestas con el conjunto de información técnica. Yo he logrado allí, incluso en el libro se señala, el porcentaje pequeñísimo de información sobre aspectos técnicos que dan los medios de comunicación, y en algunos casos ni siquiera publican los cuadros, sino simplemente los comentan. Y usted sabe que al comentar una serie de cuadros ya existe pues la subjetividad del periodista en aprovechar uno en detrimento de otro, ya sea por interés propio o por cuestiones políticas u otros intereses. Entonces, este es un serio problema que en el Perú lo hemos dejado pasar por mucho tiempo, y solamente nos hemos preocupado en el silenciamiento de las encuestas en los días previos a las elecciones, ¿no? Que no es el gran tema. Incluso los grandes teóricos de la opinión pública sostienen que los sondeos de intención de voto son los trabajos más pobres de las compañías encuestadoras. Y sin embargo, es ese tipo de sondeo que se les presta mayor interés, mayor atención, ¿no? Al que se le da más importancia. Se le da más importancia. En Estados Unidos, por ejemplo, no están prohibidas pues las No, encuestas. Algo más. Por la diferencia horaria, ¿no es cierto? Se cierra la elección en Nueva York y empieza el cómputo, y no ha terminado la elección en California, ¿no? Así es. Porque en el lado oeste. Así es. Entonces, esa sí que es una encuesta que influye, ¿no? Porque por supuesto. Incluso dicen Maine, el estado de Maine, si gana Maine, el que gana Maine gana a los Estados Unidos, Así es. porque es una encuesta. Así es es. una encuesta. Así es. Incluso han llegado a pensar en retrasar el cómputo en los estados del este, pero no lo han hecho. No lo han hecho, no han podido hacer. No lo han hecho. Han preferido mantener las cosas como están. ¿Usted cree que una encuesta de intenciones de voto echada a rodar por una agencia sin ningún crédito, no conocida, es capaz de cambiar los resultados de una elección? No, podría darse hipotéticamente el caso, si está dentro del ámbito de la realidad, de la posibilidad, perdón. Ese no es el problema. Lo preocupante es que puede incidir en un porcentaje de la población, porque en nuestro país justamente el grupo del no sabe, no opina es muy alto en época electoral, a tal punto que este ha hecho virar, haciendo que nuestro país sea los de mayor alta volatilidad en América Latina, en cuanto da ganadores a candidatos de diferentes tendencias, en forma, digamos, muy aleatoria, ¿no? Pero, entonces, estos 15 días son los 15 días donde la gente decide su voto. Y es allí donde los medios, según el trabajo de investigación cuyo producto es este libro, lo que han hecho es instrumentalizar los resultados de las encuestas, no el trabajo de las compañías encuestadoras, que, dicho sea de paso, siguen trabajando. Ellos siguen trabajando hasta un día anterior al proceso electoral. El problema es básicamente la relación que se establece entre los resultados electorales y el tratamiento que de ellos hace los medios de comunicación. En un país donde la autorregulación, que sería para mí lo más adecuado, lamentablemente no existe. En otros países donde no existen estas normas, sin embargo, la autorregulación es que las suple, y creo que es mucho más adecuado. Pero lamentablemente todavía quizá estamos en un proceso, digamos, encaminando a consolidar una democracia y también reglas de juego estables, que tiene que pasar también por los medios. Pero su libro no se queda en ese tema. No, el libro en realidad discute también otro punto, que es acerca de la opinión pública. Una forma de entender la opinión pública son las encuestas, una solamente de las formas. Lo que ocurre es que es una forma rápida y una forma, digamos, mucho más fácil de sistematizar. El segundo punto es quiénes hacen las encuestas. Y el tratamiento es de las compañías encuestadoras, que ya he anotado hace un momento. Y luego la relación que se establece con los medios sobre dos
Ejemplos muy precisos: las elecciones de 1995, municipales y presidenciales, y la crisis de los rehenes. Ahí yo establezco de forma, espero, precisa, cómo los medios han elaborado o reelaborado para su publicación los resultados, y por eso luego dirijo un capítulo para discutir la pertinencia o no de su, digamos, una forma más adecuada para normar su Muy desarrollo. bien, nosotros agradecemos a don Fernando Tuesta Soldevilla su participación y su presencia en nuestro programa. Con ustedes, amigos y amigas, una corta palabra final para subrayar la importancia de la última reunión en Denver, Colorado, Estados Unidos, llamada G8, de los 8 grandes, que son ahora Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Japón. La novedad consiste, desde luego, en la incorporación de Rusia, con Boris Yeltsin, cuya salud sigue provocando serias dudas, la incorporación de Rusia al bloque de los grandes países industrializados. Quiere decir que Rusia se dispone y los Estados Unidos y los demás países aceptan colaborar con Rusia. Y es la misma posición que tiene Rusia, me parece que muy sensatamente, frente al Pacto del Atlántico. Rusia no quiere una extensión del Pacto del Atlántico contra ella, sino quiere una incorporación de Rusia a las grandes potencias y al propio Pacto del Atlántico. Eso es todo por hoy, amigas y amigos. Será hasta la próxima. Muchas gracias.